Muy bien, entonces, en la clase de hoy vamos a desarrollar la temática del punto 1 de la unidad 8. Digo lo del punto 1 de la unidad 8 porque la unidad 8 tenemos que estudiarla en profundidad, ¿no es cierto? Porque tiene mucho contenido, tiene bastante articulado y vamos a trabajar con dos elementos. Por un lado el Power y por otro lado el programa. Entonces, para ser bien prolijitos, bueno, por supuesto el código. Vayamos a ubicarnos temáticamente, vamos a compartir la pantalla y ubíquense todos, por favor, en la unidad 8. Entiendo que todos tienen el programa. Muy bien, ahí estamos compartiendo pantalla. Vamos a la unidad 8. En la unidad 8 tenemos 3 puntos. Personas jurídicas, independencia, capacidad, responsabilidad dentro de la persona jurídica. Sobre todo es muy interesante y muy útil en los tiempos que vivimos y siempre. La verdad, la teoría de la penetración de la independencia de la personalidad de la persona jurídica y las personas jurídicas privadas, personería, requisito, comienzo de existencia, extinción. ¿Qué pasa? Nosotros nos vamos a encontrar que a diferencia tal vez, por ejemplo, de la unidad previa, de la unidad 7, donde teníamos fin de existencia de las personas, por un lado bien clarito en el punto 1, y después todos los parámetros y los extremos legales de la presunción de fallecimiento, bien diferenciados, estos 3 puntos que vemos acá de la unidad 8 son puntos que van a converger, es decir, cuando se hable de la conceptualización de la persona jurídica, también se va a hablar en cierta forma, porque se tocan similares artículos, de los requisitos para el inicio de una persona jurídica, el comienzo de su existencia, y eso sí, después hay artículos puntuales que no va a ser objeto de esta clase, que es la extinción, los recursos judiciales de las personas jurídicas privadas. De esta unidad en el final, si me preguntan, porque muchos me dijeron y invitamos a alumnos que vengan a estas clases para, en ese sentido, advertirles de lo que suelen preguntar en los finales. De esto, el punto 1 y el punto 2 de la unidad 8 es lo que históricamente la doctora Echeverry suele preguntar, ¿está? Así que vamos a desmenuzar muy bien, sobre todo el punto 1 y el punto 2. No digo que no vamos a dar el punto 3, pero en la clase que viene lo vamos a hacer, pero no suele preguntar tanto en exámenes finales el punto 3. Hecha la aclaración, vayamos de lleno a la temática de la persona. Bueno, entonces, nosotros históricamente tenemos la gran clasificación de personas, ¿no es cierto? Nosotros decíamos que personas eran, ¿qué? En la relación jurídica eran los sujetos de la relación jurídica. Recuerden siempre que nosotros en nuestra asignatura estudiamos eso, estudiamos a la relación jurídica en sus 3 elementos. El sujeto, el objeto y la causa. De la unidad 1 a la unidad 8 estudiamos esto, el sujeto. En la unidad 9 vemos el patrimonio y de la unidad 10 a la unidad 15 estudiamos el tercer elemento de la relación jurídica, que es la causa, el origen y los elementos intrínsecos y extrínsecos que deben tener las relaciones jurídicas para generarse, ¿no es cierto? Por eso vemos los elementos internos, elementos externos y demás, que vamos a ver después recién en la bolilla 10, que ya no estamos tan lejos. Entonces, con esto terminamos de estudiar un aspecto del primer elemento de la persona jurídica, que es el sujeto. ¿Pero qué es sujeto? Vamos a estudiar el otro sujeto, porque venimos estudiando pormenorizadamente, si bien parámetros generales, estudiamos a qué persona, la persona humana, la que Salfield conocía como la persona física. Ahora vamos a estudiar la persona jurídica. ¿Está? Entonces, vamos a utilizar las dos cosas, el Power por un lado, y por otro lado vamos a utilizar los artículos del código que son muy ricos en ese sentido y está muy bien regulada esta temática. Entonces, históricamente, cuando hablamos de personas, hablamos de ¿qué? De las personas que son los sujetos de la relación jurídica que tienen la actitud de ser titulares de derechos y obligaciones. Históricamente, la persona jurídica era el ente susceptible de ser titular de derechos y obligaciones. Y sabemos que tenemos dos órdenes muy importantes de clasificación de la persona jurídica. La persona jurídica de orden público, de derecho público, frente a la persona jurídica del derecho privado.
¿Está? Es más, cuando uno siempre habla en clase de esto, lo que primero le viene a colación, y los alumnos por ahí entienden, es que la persona jurídica privada, por ejemplo, Arcor Sociedad Anónima, o una RT, o una SRL, o una sociedad comandita, lo que sea, es un conjunto de personas o una sociedad con un fin comercial, ¿no es cierto? Y en realidad es mucho más amplio, es mucho más extenso, y ahora el nuevo código del año 2015 sistematizó de manera un poco más prolija una realidad que existía antes, ¿no es cierto? Que eran las asociaciones y las simples sociedades que tenían una constitución irregular. ¿Qué significa esto? Que no estaban en el marco de la ley estrictamente en el sentido que nos decía el código de ser o una fundación o una asociación civil sin fines de lucros o una sociedad comercial, sino que estaban en un intermedio. Entonces, por ahí eran SH, que son sociedades de hecho, o eran simples asociaciones, por eso se llaman así simples asociaciones, que es distinto a las asociaciones civiles sin fines de lucro, o sociedades irregularmente constituidas, pero que tenían un estatuto y tenían un acta notarial de constitución. Entonces, cada una de ellas, en la medida que tenían mayor cantidad de documentación y daban cumplimiento a mayor cantidad de requisitos, tenían mayor independencia respecto de los miembros de las personas humanas que las componían en relación con la persona jurídica. ¿Está? Bien, entonces, hecha esa aclaración, avancemos un poquito con la necesidad, y está muy buena esta filmina, de por qué tenemos que tener una persona jurídica. ¿Por qué no todo se maneja con personas humanas y listo? Primero porque vivimos en sociedad, o sea, porque claro, uno lee esta filmina y claro, ojo, esto es una mirada privatista, esto es una mirada privatista de cara a China porque dice, por el club, por la sociedad, para la preparación del patrimonio de los miembros, la unificación y la separación de la responsabilidad de los miembros, para hacer en conjunto un aporte de capital que genere actividades más importantes, interactuar y vincular a los miembros entre sí, la eficiencia, el progreso económico, etc. Todo esto es una mirada para qué persona, para la persona jurídica privada, pero no para la persona jurídica pública, porque estamos en un Estado de Derecho, por lo menos pretendemos estar en un Estado de Derecho. Entonces, ¿qué pasa? Recordemos que la existencia de las personas jurídicas, perdón, de las personas en general, hace referencia a la necesidad de ¿qué? La necesidad de tener la posibilidad de que el Estado sea un ente distinto del gobernante. ¿Se imaginan que la persona, en este caso el gobernador Capitanís, el presidente Alberto Fernández, el intendente Gustavo Martínez o quien sea, de repente tiene una responsabilidad directa por sus funciones para el compromiso que asume? No, el intendente, el gobernador, todos titulares de los estados ejecutivos, ¿no es cierto?, del elemento ejecutivo, tienen responsabilidades, pero ¿obligan a quién? Obligan al Estado. ¿Y el Estado quién es? Es una persona jurídica de derecho público. Es más, por eso históricamente se habla de que tenemos siempre el político de turno, no estoy hablando si es peronista, si es radical, si es de lo que sea, no quiero decir que el peronista o el radical lo que sea, hace responsable el Estado. O sea, como no le duele el cuero, que es un poquito lo que está pasando ahora, ¿no es cierto?, con el tema de la cuarentena y demás, porque la plata o la imprime o la cobra de los impuestos, no le duele a él. ¿Por qué? Porque esa es la gran diferencia con el sector privado. En el sector privado las sociedades aportan su propio capital, ya sea el capital societario o el capital de los miembros que la conforman. En cambio, el Estado es un ente distinto a quienes lo gobiernan. Entonces, se genera una política ahí muy interesante respecto de la responsabilidad del Estado. Eso lo van a ver en una materia que se llama Derecho Administrativo. Bien, sigamos. Entonces, teníamos las personas jurídicas de derecho público y las personas jurídicas de derecho privado. Bien, entonces vayamos de nuevo al Power porque hay una filmina que está muy buena que clasifica lo que ya estamos sabiendo, digamos, que es la clasificación que está también en el código. Vayamos a ver puntualmente el código en ese sentido. Para eso tenemos que ir, vayan por favor, si ya sea que tengan el archivo digital del código o tengan el archivo físico, digamos, el libro, vayan por favor
que lo vamos a ver a continuación. Entonces, tenemos que partir de que la conceptualización en el código está en el artículo 141, que nos dice: son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Esto es todo un tema, ¿no es cierto? Porque el artículo 141 recepciona la teoría del órgano y recepciona una histórica clasificación de las personas jurídicas. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos distintas, digamos, escuelas que conceptualizan a la naturaleza jurídica de la persona jurídica. Puntualmente en el Power hay una filmina que les puede ser muy útil, y esto yo ya recomiendo que no lo estudien de Benjamín Pérez, sino que ampliamente recomiendo que lo estudien o de Rivera o lo estudien de Jan Vías. ¿Está? Porque Benjamín Pérez tiene poco desarrollada esta temática de la naturaleza jurídica de las personas jurídicas. ¿Y por qué tenemos que hablar de naturaleza jurídica de las personas jurídicas? Porque son creaciones, ¿no es cierto? Porque yo por ahí a mis hijos bien chiquitos les explico eso cuando estamos comiendo, además, porque uno cuando ya nace en un Estado de Derecho parece que esto es lo más normal, ¿no es cierto? Lo mismo que las escuelas, las universidades incluso son instituciones que tienen más años que el Estado de Derecho y que las escuelas. Fíjense qué interesante, porque son ya del siglo XII, siglo XIII. Pero nosotros, esta estructura de la relación jurídica, de un Estado, viene recién del siglo XVIII, después de la Revolución Francesa, así como lo conocemos actualmente, como república, en un sistema democrático, que si bien la democracia existía ya en Grecia y demás, no tiene la misma conceptualización que tenemos ahora. ¿Por qué entonces explico todo esto? Porque son creaciones, porque en otras épocas, no hace muchos años, el que establecía las normas, ¿quiénes eran? Era el rey. El rey te decía, se hace esto, y el rey, ¿quién era? Era el que venía de la sociedad feudal, que tenía el mayor poder porque tenía las mejores armas, y de los señores feudales era el más importante. Y por eso se nombraba rey y se crearon distintas teorías de la divinidad y demás, que lo van a ver seguramente en la historia constitucional argentina. Pero ¿qué pasa? Después de la Revolución Francesa eso cambió. Entonces se empezaron a garantizar los derechos individuales. Y dentro de esos derechos está el derecho a la libre asociación, desde el punto de vista del derecho privado. A su vez están el derecho público y justamente la organización del Estado en sus tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Y dentro de ellos, el que más incidencia tiene con la materia que nos compete ahora es el poder ejecutivo, porque es el que obliga al Estado en virtud de su organización. Bien, hecha la aclaración, es interesante saber, como está en esta filmina, que tenemos distintos grupos de teorías. Es decir, que no hay una o dos teorías, sino que hay un montón de teorías. La que nosotros recepcionábamos en el artículo 141, que era lo que estábamos viendo recién, es la teoría del órgano. ¿Por qué? Porque es la que la doctrina mayoritaria entiende que ha vencido desde el punto de vista de los análisis de la jurisprudencia, incluso a las demás teorías. Porque incluso en otras épocas existían teorías negatorias y teorías que, en virtud, bueno, las más viejas son las teorías de la ficción, que indicaban que las personas jurídicas no podían tener ningún grado de responsabilidad, por ejemplo penal, porque son incapaces. Y esto tiene un trasfondo. Savigny genera un antecedente bastante negativo a la responsabilidad de los directivos de las asociaciones y de las personas jurídicas colectivas. ¿Por qué? Porque entiende que, como no pueden tener voluntad, porque el único sujeto en el mundo que puede tener voluntad es la persona humana, no se le pueden delegar responsabilidad. Pero ¿qué pasó? Sabemos bien, y esto es hasta nuestros días, que los integrantes de las personas jurídicas pueden tener responsabilidades porque utilizan a la figura y sobre todo al principio de la independencia de la personalidad de la persona jurídica, la utilizan con fines espurios, la utilizan para no pagarle al empleado, la utilizan para evadir impuestos, la utilizan para defraudar al Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no digo que eso pase siempre, sino que es ocasional. Entonces, ¿qué pasa? Ya se evolucionó, dijo, no, las teorías de la realidad enfrentaron a la teoría de la ficción y las teorías negatorias y dijeron, sobre todo la teoría del órgano, dijo, no, existe la posibilidad de una voluntad en las personas jurídicas, pero esa voluntad, como es un sujeto diferente a la persona humana, pero es un sujeto y es un sujeto real,
esa es la confrontación filosófica, se podría decir, entre la teoría de las teorías de la ficción y las teorías de la realidad. Como es un sujeto real, ese sujeto real tiene una voluntad de manera distinta, o sea, ejerce una voluntad. ¿Cómo ejerce esa voluntad? A través de los órganos que las componen. Entonces, si uno analiza a las personas jurídicas, va a ver que las personas jurídicas tienen órganos que las regulan, más que nada que las regulan, por las cuales generan actividad y que expresan la voluntad del órgano. Entonces, por un lado tenemos el alma mater de la persona jurídica, que es el estatuto de las personas jurídicas privadas, y son las leyes de distinto orden en las personas jurídicas públicas. Entonces, esos órganos las gobiernan. Y hay órganos que son netamente ejecutivos, así como está el Estado dividido en tres poderes, ¿no es cierto? Uno que ejecuta, que es el presidente, los gobernadores, los intendentes, el Congreso, que es el que legisla, que son obviamente cuando es bicameral, los senadores y los diputados, cuando es como nuestra provincia unicameral, únicamente los diputados, y la judicial que la controla, ¿está? Que es el Poder Judicial. Entonces, a su vez, con esa misma mirada, siempre dentro de la teoría del órgano, las personas jurídicas privadas tienen una organización que cumple similares funciones. Tenemos, y acá sí van a tener distintos tintes, pero la esencia va a ser la misma. Un órgano conductor, que por ejemplo el Consejo de Abogados es la comisión directiva del Consejo de Abogados. Después tenemos un órgano legislativo, que es ¿cuál? La asamblea, porque la asamblea convoca a todos los asociados y a los miembros, lo mismo se dan las fundaciones, que las integran con el propósito de llevar adelante la reglamentación interna del funcionamiento, en este caso, de la Asociación Consejo de Abogados. Y después tenemos las sindicaturas que controlan a las mismas. Por supuesto que como tienen un control externo, es distinto al Estado que tiene el Poder Judicial, que en virtud del control difuso de constitucionalidad, controla todo. Ese control es de dónde, justamente que hoy estaba viendo, me vino al pelo lo que compartieron en el grupo, seguramente vieron todos, que hay una jornada que organiza Contexto, que habla de la, a ver, lo tengo acá en el celular, lo vamos a ver, habla de la jornada, que es muy interesante, incluso UCASAL tiene una carrera exclusiva de eso, que es el tema de las asociaciones, las fundaciones y la dirección de personas jurídicas. Entonces, en ese curso que invitó Contexto y que compartieron acá, se habla justamente de esa fundación y asociaciones civiles, constitución, inscripción y procedimiento de los organismos públicos. Yo sé que por ahí se vivió la beta política de la FICE, pero la verdad que fue muy oportuno, porque justamente vamos a hablar acá de las fundaciones y las asociaciones civiles. Las fundaciones, las asociaciones civiles, las SRL, todos tienen órganos. Un órgano que está en su estatuto y claro, tienen controles diferentes, porque las asociaciones y las fundaciones tienen esa persona que ve acá en el cuadrito de doctor Eduardo Colombo, que es el inspector general de personas jurídicas y del Registro Público de Comercio del Chaco, es la persona humana que trabaja para el Estado, que le paga un sueldo para controlar el funcionamiento de las personas jurídicas privadas. ¿Está? Y después, por ejemplo, ¿quién más está? La contadora que se encarga de... es una contadora externa, digamos, que habla del tema de los estudios contables, y mutuales, que es otro tipo de personas. Bien, entonces lo más importante, digamos, sería el primer disertante desde el punto de vista de lo que estamos hablando, que es el control que se hace del funcionamiento societario. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque me copé y hablé muy rápido y mucho. ¿Alguna pregunta? ¿Se está entendiendo? Antes de pasar a clasificación. Bueno, pasemos a clasificación entonces. Esto es muy importante. Si hay algo que le van a preguntar, va a ser clasificación. Concepto y clasificación de personas jurídicas va a ser objeto de pregunta de examen final y seguro fue objeto de pregunta de los parciales y del recuperatorio, y creo que nadie se fue a recuperatorio. ¿Qué pasa? Tenemos la gran clasificación, ¿no es cierto? Las personas jurídicas públicas y las personas jurídicas privadas. En las personas jurídicas públicas encontramos las estatales, las no estatales y las extranjeras.
Las estados son las que más vemos, ¿no es cierto? El Estado nacional, el Estado provincial, o sea, la provincia del Chaco, la Argentina, las municipales, todos los municipios, ¿no es cierto?, que tienen independencia, y los entes autárquicos. ¿Qué son los entes autárquicos? Los entes autárquicos, por ejemplo, son, es una empresa del Estado, es autárquica, es independiente, pero es del Estado. ¿Está? Pueden ser autárquicos y autónomos. Las universidades, por ejemplo, públicas, son del Estado, pero a su vez son autónomas porque se autorregulan con sus propias normas. Los no estatales, la Iglesia Católica, que sigue siendo, por más que siempre han querido modificar el artículo 2 del Código, perdón, de la Constitución Nacional y los artículos del Disculpe, Código, la ¿puede Iglesia. repetir cómo es las entidades autárquicas? Claro, las entidades autárquicas son organismos estatales que no dependen directamente del Estado, pero que son del Estado. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el Ejecutivo, ¿cómo se organiza? A ver, salvo que ojalá alguno trabaje, pero el Ejecutivo seguramente sabe. ¿Cómo se organiza un gobernador? ¿Cómo gobierna el gobernador? ¿Quiénes son sus manos derechas e izquierdas? ¿Cómo se llaman? Los ministros. Los ministros firman resoluciones ministeriales que regulan distintos entes, ¿no es cierto? Regulan, por ejemplo, ahora está el tema de las vacaciones y el tema de los colegios, qué va a pasar, bueno, por eso hay una ley que no saben si van a ser ley, si van a ser por resolución y demás. Está la salud pública, hay un ministro de salud que está luchando contra el COVID, está el tema de la justicia con un ministro de justicia, está el tema de la cuestión laboral con un ministro de trabajo, bueno, cada gobernador, cada presidente y cada intendente organiza lo que se llama su gabinete. Y ellos ejercen un rol para cumplir las funciones por las cuales en democracia fueron elegidos para el gobierno, ¿cierto? Pero hay otros organismos que son autárquicos, es decir, que no tienen una relación directa con el gobierno, pero que son del Estado. Por ejemplo, SECHEP, ¿no es cierto? Por supuesto que los altos cargos, SECHEP es la empresa de electricidad, porque ¿qué pasa? A SECHEP no se le da una partida presupuestaria. Es autárquico porque SECHEP brinda la luz y cobra por esa luz. Entonces no le pide presupuesto al gobernador para funcionar. Por supuesto que el directorio de SECHEP está constituido por gente política, por políticos afines al color político de turno que los puso ahí. Es normal eso, digamos, es habitual. No llegás a una empresa autárquica del Estado por mérito, digamos, llegás por contacto político. Entonces, hay otros organismos, tal vez más meritorios, como las universidades públicas, que además de ser autárquicas, son autónomas. ¿Y qué se diferencia la autarquía con la autonomía? Que la autonomía tiene autorregulación. O sea, el Ministerio de Educación de la Nación, si bien a través de la CONIAU, que es la Comisión Nacional de Acreditación Universitaria, que controla el funcionamiento de las universidades, controla eso, cómo funcionan las universidades, no se puede meterse a regular las universidades, tanto públicas como privadas, porque las universidades son autónomas. Esa es para hacer una diferencia que no hay que equivocarse entre autarquía y autonomía. La Iglesia Católica es una persona jurídica pública, no estatal, porque obviamente no es del Estado, la Iglesia es propia, y además lo que tiene la Iglesia Católica, que es muy interesante, es que tiene una autorregulación que, que incluso ustedes, en cierta medida, en doctrina, no tanto en teología 1, creo que recién en teología 2, en doctrina social de la Iglesia, van a ver que tienen, ¿qué cosa? El código canónico. Entonces, así como existe el Estado con su constitución nacional, el Estado provincial con su constitución provincial, la municipalidad de primer grado con su carta orgánica y las municipalidades más pequeñas con la ley orgánica de municipios y las entidades autárquicas con sus estatutos y sus leyes ad hoc, la Iglesia Católica tiene un marco normativo que es ¿cuál? El Código Canónico. Por eso incluso, y ha sido objeto de capacitaciones de UCASAL en los últimos años, se puede pedir la nulidad de un matrimonio, por ejemplo, que es distinto al divorcio, porque el matrimonio civil, divorcio. Y el matrimonio religioso, por distintos motivos, también puede nulificarse. ¿Está? Entonces, ¿qué nos rige? El Código Canónico.
Si quiero un embargo hacia la iglesia, tengo que primero producir la execración de los bienes a través del código canónico. Todo lo que tenga que ver con la regulación de la iglesia está en el código canónico, que obviamente no es un código de derecho positivo argentino, es un código propio de la iglesia. Por supuesto, hay otras personas jurídicas públicas no estatales, como los sindicatos o los colegios profesionales y las obras sociales. O sea, ojo, sobre todo los colegios profesionales está bien claro, porque el tema de las obras sociales, hay otra mirada también, que pueden ser privadas. Lo que pasa es que hay obras sociales que están vinculadas con el Estado, que las aporta el Estado, y bueno, ahí obviamente que es público. Entonces, los colegios profesionales es todo un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque hay un control, porque son públicos, ¿no es cierto? Pero colegio de odontólogos, colegio médico, bioquímico, lo que sea, salvo los abogados, que son una de las pocas profesiones que en nuestra provincia, una de las pocas provincias, creo que ya queda Chaco y una provincia más que no recuerdo cuál, pero todas las otras tienen colegiación legal obligatoria. Tienen eso, una colegiación legal obligatoria, o sea, los bioquímicos y demás tienen un colegio público que los regula. ¿Qué significa esto? Que hay una ley que regula el funcionamiento que normalmente, ¿qué hace? Delega el Estado, por eso siguen siendo del Estado, delega el Estado en esos profesionales el autocontrol. O sea, ¿quién controla a los médicos? Los médicos, a través de una delegación que se hizo de las facultades de control por parte del Estado. Y así hasta que nos encontramos con nosotros mismos, con los abogados que nosotros, el control de la matrícula, ustedes saben quién lo hace, quién controla a los corre ambulancia, ¿quién controla si estafaron a un cliente y no es un derecho penal, sino que es un conflicto ético? ¿Quién controla si tienen los requisitos universitarios para ser abogado? ¿Quién hace eso? Ahora les pregunto a Los futuros abogados. abogados. ¿Los abogados? No. El Poder Judicial. El Poder Judicial, que es el organismo con el cual convivimos continuamente, porque sin él no podemos, obviamente, recurrir a los jueces para que regulen los distintos conflictos, también controla a los abogados. Entonces hay una gran discusión en ese sentido. Hay un consejo de abogados y un colegio de abogados, que son dos asociaciones que tienen una misma finalidad, pero una distinta perspectiva, ¿no es cierto? El colegio no quiere la colegiación legal y el Consejo de Abogados quiere la colegiación legal. Incluso hubieron 3 o 4 abogados que juraron en el colegio de abogados, en el Consejo de Abogados, mejor dicho, y no en el Superior Tribunal. Porque les cuento, en todo el mundo, porque no solo en Argentina, el abogado, ¿dónde jura? En el colegio de abogados. ¿Tá? No jura en el Poder Judicial. Los médicos no juran en el hospital. No sé si me entienden. El odontólogo no se va al hospital odontológico a jurar. Juran y en su propio colegio. Bueno, los abogados no. Los abogados juran en el Poder Judicial y tienen un control del Poder Judicial. ¿Está? Entonces, hay un grupo de abogados que dice que eso está bien, y el que constituyó el colegio de abogados, y otro que dice que está mal, que necesitamos la colegiación legal, justamente por los temas de la ética, las denuncias de las ambulancias, los problemas de todos los días, que necesitan una colegiación legal. Entonces, todo esto está planteado porque son personas jurídicas públicas. ¿Qué pasa? Por esa particularidad, el Colegio de Abogados y el Consejo de Abogados son personas jurídicas que están regulados justamente con el control de este hombre que ven en la capacitación por la Dirección de Personas Jurídicas, que es un organismo que depende del Estado provincial. Entonces, tanto el Colegio de Abogados como el Consejo de Abogados tienen una figura societaria privatista. Y ustedes me dan, pero la doctora Echeverry en la Firmina puso que los colegios profesionales son públicos. Sí, los colegios profesionales, como los médicos, como los odontólogos, como los químicos, como los fisiólogos. Pero los abogados no. Los abogados, en nuestra jurisdicción, solo en nuestra provincia, porque si se van a Corrientes diferentes, si se van a Formosa diferentes, si se van a Santa Fe diferentes, si se van a Misiones diferentes, los abogados tienen en la figura del Consejo de Abogados o del Colegio de Abogados una asociación civil sin fines de lucro. Entonces, la asociación civil sin fines de lucro está abajo, está dentro de las privadas sin fines de lucro, asociaciones civiles. Entonces, ¿cómo puede ser si arriba los colegios profesionales están incluidos? Puede ser porque tanto el Consejo de Abogados como el Colegio de Abogados
tienen una mirada que no han conseguido, bueno, uno no quiere para nada, que es el Colegio de Abogados, el Consejo sí lo pretende y hay una lucha constante entre estos dos organismos, no han conseguido la colegiación legal obligatoria y pública. Entonces, como todo depende del Poder Judicial, son simples asociaciones civiles que tienen un funcionamiento y tienen un control, ¿no es cierto?, del Estado para funcionar como tales. Incluso me estaba hablando con unos amigos del Colegio de Abogados que me contaban que, porque justamente UCASAL queríamos firmar un convenio con el colegio para tener descuentos, que los hijos de los abogados del colegio tengan descuento en las cuotas y que tengan otros beneficios en diplomaturas, posgrados y demás, y estábamos charlando de eso y me decían, bueno, hay un conflicto interno porque hace 3 años no se renueva, ¿qué cosa? La comisión directiva, que es el órgano. Entonces hay todo un conflicto ahí porque hay quienes se quieren quedar con el cargo, no llevaron elecciones. Entonces, ¿qué pasó? Cuando hubo un conflicto, ¿quién dirigió el conflicto? La Dirección Provincial de Personas Jurídicas, que puso un interventor para controlar cómo se hace esto. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Excepcionalmente en nuestra provincia, las asociaciones de abogados no son públicas. ¿Está? Hecha esa aclaración, que como está estudiando abogacía lo explico mucho, sino si fuera una clase en general para que cualquier otra persona no habría que explicarlo tanto, me pareció interesante. Por supuesto, objeto de los últimos puntos de esta bolilla, los países extranjeros de orden internacional son personas jurídicas, pero de derecho público, obviamente, si no serían una empresa con una sede en la Argentina y sería de derecho privado. Bien, antes de seguir avanzando con la temática de la clasificación de las personas jurídicas privadas, veamos un poquito las personas jurídicas públicas, algún elemento importante que compartimos. Estas personas jurídicas públicas, estatales, tienen una característica que las diferencia de las privadas, que es, las personas jurídicas estatales tienen una creación distinta, ¿no es cierto? ¿Cómo se creó el Estado Nacional? ¿Cómo se creó el Estado Provincial? ¿Cómo se crearon los municipios y las entidades autárquicas? Se crearon por una ley. La Iglesia Católica fue reconocida en la Constitución Nacional como persona jurídica pública. Los sindicatos, los colegios, las obras sociales, fueron creadas por leyes, ¿está? Leyes que las regulan, a diferencia de las asociaciones, las fundaciones, las sociedades civiles y comerciales, que fueron creadas por actos administrativos ¿de quién? Del Estado. El Estado provincial le dio al Consejo de Abogados o a la Asociación de Lucha contra la Lepra, un montón de asociaciones civiles sin fines de lucro, o de fundaciones, por ejemplo la Fundación Favaloro, le dio la autorización para funcionar a través de un decreto del gobernador. ¿Está? En cambio, el Estado, la provincia del Chaco, ¿cómo nació? Bueno, todos estudiábamos alguna vez el consultor chaqueño, me acuerdo en mi época, y estudiábamos el origen de la provincia, porque nosotros antes éramos territorio. Entonces, ¿qué pasó? El Congreso Nacional sacó una ley nacional por el cual creó la provincia del Chaco. Ninguna ley crea una sociedad comercial. El registro público de comercio recibe los libros de las sociedades comerciales y asienta sus estatutos, su nombre, su domicilio, su patrimonio, el representante legal y todos los extremos legales que nos piden las normas, la ley de sociedades comerciales sobre todo, para constituir los distintos tipos societarios, ya sea una sociedad anónima, una SRL, una comandita simple, una comandita por acciones, o la ley de mutuales, etcétera, etcétera, etcétera. Hay distintas figuras societarias, ¿no es cierto? Y eso lo van a ver, no se asusten, porque esta es la punta de lanza de este tema en su carrera, lo van a ver en profundidad. ¿Dónde? Lo van a ver en profundidad en una materia que se llama Derecho Societario. Así que, y es más, la organización de esto, por eso esto yo me detengo muchísimo, porque esta es la base que ustedes se tienen que llevar para tratar de entender lo mejor posible. Tal vez de toda la bolilla sea de las cosas más importantes, ¿no es cierto? Porque después, ¿qué pasa? Ustedes van a tener otras materias en donde se va a presumir que ustedes tienen estos conocimientos. Entonces, esas materias se van a nutrir de esto y lo van a dar por sentado. ¿Cuáles son esas materias? Bueno, tenemos de la rama del derecho público y de la rama del derecho privado. De la rama del derecho público, ¿qué van a tener? Historia constitucional. En derecho constitucional van a ver la organización del Estado Nacional. Después van a tener derecho público, provincial y municipal,
donde van a haber el Estado provincial y los municipios y las entidades autárquicas. Y a su vez, después van a tener derecho societario, donde van a haber las figuras comerciales de las personas jurídicas privadas. Y acá vemos las asociaciones y las fundaciones en nuestra materia. Entonces, fíjense que incluso para el abogado, saber esto es básico, porque ¿qué pasa? Esta gente necesita muchos abogados y se maneja con muchos abogados. El Estado Nacional, ¿qué pasa? Incluso muchísimos presidentes titulares del Poder Ejecutivo son abogados, en la mayoría, por el 90% de los casos, de las profesiones con las cuales se suelen acceder a esos cargos. Bueno, nuestro gobernador casualmente es contador, pero muchas veces son abogados. ¿Por qué? Porque manejan las leyes que regulan el Estado. No necesariamente hay que ser abogado para eso. Sí hay que ser abogado para el Poder Judicial y para ejercer el cargo de juez, ¿no es cierto? Pero no para lo otro. Pero entonces, incluso el abogado muchas veces trabaja como, ya sea reclamándole al Estado nacional, provincial, municipal, o a un colegio, o a un sindicato y demás, o representando al Estado Nacional. Yo tengo un socio que es egresado de Católica de Salta, que es abogado de la municipalidad, entonces a él, la municipalidad le paga un sueldo por representar al municipio, persona jurídica de derecho público, de Resistencia, fíjense que es una salida laboral muy, muy buena, en todos los juicios que los abogados privados le hacen al Estado. ¿Qué Estado? Municipal. Porque el bache estaba mal señalizado, porque prescribieron los impuestos, porque prescribieron las sanciones, porque la otra vez, creo que comenté en clase, hubo un robo de identidad de un agente municipal, entonces le estamos haciendo juicio. Entonces, miles de cosas. Lo mismo la provincia. La provincia también te puede ejecutar la multa, y vos podés ser abogado de ATP, de Administración Tributaria Provincial, para cobrar la multa en virtud de ingreso bruto. Lo mismo vas a ser abogado de la provincia, pues hay un organismo que es Fiscalía de Estado Provincial, que justo la fiscal supo ser durante 10 años profesora de UNASAL, la doctora Quevedo, que es la fiscal a cargo que defiende todos los intereses de la provincia de Chaco y puede actuar como actora o demandada, ¿no es cierto?, de la provincia. Puede ella interponer las acciones en representación del Estado provincial y recibir las demandas contra el Estado provincial. Eso se llama derecho administrativo. Pero lo importante es saber que son personas jurídicas del orden público. Bien, ya creo que bastante hablamos. Ah, perdón, estamos hablando de la Constitución. Después, la regulación es todo derecho público. ¿Y cuándo terminan? Y no terminan, porque el Estado Nacional nació para tener el principio de eternidad, ¿no es cierto? Salvo que venga Paraguay, Brasil, Chile, lo que sea, nos conquiste, que eso pasa en la historia del mundo, que un país más poderoso, China ahora tiene una tremenda expansión, y preocupa, ¿no es cierto? Porque hay miles de pesqueros chinos robando plataformas submarinas y se están asentando en el sur y demás, y bueno, con las grandes potencias siempre pretenden comer a los estados más chicos, eso es histórico, y hay toda una cuestión que no hace nuestra materia, pero sí que hace a que entendamos que en principio hay un grado de eternidad, no nos va a caer una bomba nuclear y va a explotar la ciudad de Resistencia y no tenemos municipio. Entendemos que hay un principio de continuidad. Y lo mismo con la Iglesia Católica. Y lo mismo con los colegios. Entendemos que los médicos, los abogados van a seguir existiendo porque son profesiones que hacen a la cotidianidad y a la vida de las personas. En cambio, así como decíamos que la persona jurídica pública nacía de una ley y la persona jurídica privada nacía de la autorización estatal y de la anuencia de sus miembros para el objeto social y la voluntad conjunta, ¿no es cierto? Las sociedades civiles, las sociedades comerciales, las cooperativas, las mutuales, las asociaciones y las fundaciones tienen un tiempo. Normalmente incluso se analizan con el devenir del tiempo. Muchos dicen, bueno, cuando hagamos los estatutos, porque es objeto de trabajo también de los abogados, cuando hagamos los estatutos vayamos poniendo los tiempos. Pongamos 99 años, pongamos 60 años, pongamos 70 años, pero tienen un tiempo. Por supuesto que si hubo un devenir correcto de esa figura societaria, eso hace que tenga un principio de continuidad y se puedan renovar. Pero si no se pueden liquidar, pueden desaparecer, pueden concursar o quebrar. El municipio, la provincia, el Estado Nacional pueden también quebrar, que cuando quiebran, no con la figura del derecho comercial, cuando no pagan los bonos, no pagan las deudas. Entonces, actualmente está quebrado el Estado Nacional porque tiene una deuda enorme, en miles de millones de dólares, que no la está pagando, pero sigue existiendo como tal. En cambio, si vos sos una asociación, sos una sociedad civil, sos una sociedad comercial,
desapareces si quebrás y todos tus bienes se destinan, y eso lo van a ver en otra materia que se llama concursos y quiebras, se destinan para cumplir con los acreedores. ¿Está? Entonces, está bueno que hagamos este parámetro comparativo en ese sentido. Cerramos, salvo que ustedes tengan alguna pregunta, por favor háganla de las personas jurídicas públicas. Vayamos a las personas jurídicas privadas. Las personas jurídicas privadas se pueden dividir en dos grandes grupos: sin fin de lucro y con fin de lucro. Esto es histórico, esto también se veía en el Código de Vélez. ¿Qué pasa? Se suele confundir el tema este del fin de lucro y no fin de lucro. ¿En qué? En que parece ser que el fin de lucro significa que manejan dinero y las otras no manejan dinero. Y no es así. El concepto de fin de lucro hace referencia a la intención que tiene al momento de la creación de ganar el lucro, o sea, de tener un dinero por la actividad. ¿Qué significa esto? Que una asociación y una fundación es muy común que tenga ¿qué cosa? Cuenta en el banco, patrimonio, que tenga empleados y que tenga una responsabilidad patrimonial en el devenir de su ejercicio. Entonces, ¿qué significa esto? No es que vos porque seas una asociación o una fundación o una simple asociación civil o simples asociaciones, es que digas, bueno, es sin fin de lucro, no manejo plata. No, manejan plata, tienen empleados, tienen gerencia, tienen todo. Pero ¿qué pasa? Cuando termina el giro comercial, cuando se hace el balance, no dan ¿qué cosa? Dividendos. No hay, siempre y cuando sea positivo, porque con la situación que estamos la mayoría está perdiendo plata, pero eso es otra historia. No da dinero en dividendos. Todo, por ejemplo, vamos, yo conozco mucho porque fui miembro, integré comisión directiva además del Consejo de Abogados, y hacemos cursos, por ejemplo. Hay muchos cursos que se hacen, curso de oralidad, curso para noveles profesionales, práctica profesional, lo que sea. Y se cobra una comisión. Y queda una platita. ¿Cuál es la diferencia? Que esa plata, ese dinero, ¿para qué va a ser? Para el objeto societario de la asociación civil sin fines de lucro, Consejo de Abogados. ¿Y cuál es? Propender a la inserción laboral del joven profesional, brindar doctrina, jurisprudencia, bibliografía, libros y demás. Entonces, esa plata, que me acuerdo cuando yo era novel profesional, que se juntaba de la entrada para escuchar algún doctrinario, algún juez, lo que sea, hablar de algún tema de interés, iba para comprar libros, iba para la fiesta del Día del Abogado, iba para un sorteo y demás. Pero no iba al presidente, son cargos honorarios, o sea, sin honoríficos, sin cobrar honorarios, ¿no es cierto? Y no se cobra por la actividad, se hace por amor al arte y por amor a la actividad. Y esto es para cualquier actividad. Por eso es la Asociación Civil de Lucha contra la Lepra, contra el SIDA, contra el coronavirus, las fundaciones. Entonces, las fundaciones es lo mismo, o sea, no debería, porque si bien hay algunos que utilizan las figuras de las fundaciones con fines de evadir impuestos, porque ¿qué pasa? Normalmente los códigos tributarios, las leyes impositivas, no cargan con impuestos a las personas jurídicas privadas sin fines de lucro. ¿Y por qué esto es así? Porque justamente como cumplen un fin social de una determinada actividad, es que no le van a poner mucho impuesto. Entonces, no le cobran IVA, no le cobran otros impuestos, y bueno, eso lo van a ver más adelante cuando estudien el derecho tributario. Entonces, ¿qué pasa? No tienen fin de lucro, no tienen la intención de ganar plata para los miembros. Sí se van a beneficiar todos los miembros con el quincho de los abogados. En otras épocas, hace muchos años, como los contadores se sorteaban un auto, ahora olvídense, apenas que se pueden juntar a comer en agosto, el 29 de agosto es nuestro día del abogado, apenas que se puede juntar entre todos algún premio, alguna cosa menor, porque la crisis es tremenda, y se propende con ese dinero al beneficio de los integrantes de la asociación. En cambio, si vamos acá al fin de lucro, tenemos un objeto que sí es el lucro. Entonces, por supuesto que van a manejar recursos y van a manejar dinero. Pero ¿qué pasa?
van a manejar esos recursos y los dinero para ganar plata. Entonces, van a tener empleados, seguramente tienen un capital, tienen un balance, están dentro de los parámetros legales de la constitución de varios capitales. Juan, Pedro, Pepe se juntan, uno pone dinero, otro pone un local, el otro pone insumos y venden, qué sé yo, servicio de arreglo de impresoras, para citar un ejemplo, ¿tá? Servicio de informática. Entonces, se unen con ese fin. Entonces, les fue bien, vendieron muchas impresoras y arreglaron muchas impresoras, y al final del giro comercial dijeron, bueno, vos pusiste 30%, vos 40%, y vos otro 30%. Bueno, los 100.000 pesos son de ganancia, después de haber pagado todo, 40.000 pesos para uno, 30.000 pesos para otro, 30.000 pesos para otro. Por supuesto que las figuras habituales generan que también los integrantes, ya estoy hablando ya con mucha experiencia, digamos, pero está bueno que se entienda cómo funciona, los integrantes de esas sociedades comerciales cobran a su vez sueldos. Entonces el gerente, que es el que maneja el estofado de la figura societaria, a su vez probablemente tenga un sueldo. ¿Está? Hay restricciones respecto de si pueden integrar la familia, no pueden integrar la familia y demás, que eso lo van a ver en la materia ad hoc que es derecho comercial y sociedades comerciales. Bien, ahora sí por fin podemos salir de esta filmina e ir un poquito a lo que es el código. Si nosotros vamos al código, vamos a ver. Vieron que yo les decía que saltábamos un poquito al punto 3 y que se lo va desmenuzando al punto 3 de la bolilla. Fíjense cómo del 141, que fue conceptualización de personas jurídicas, ya vimos naturaleza, ya vimos clasificación, saltamos un poquito al punto 3, persona jurídica privada, requisitos y demás. Entonces está como mezcladito en la práctica lo que acá está como independiente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo comienzan las personas jurídicas? De entrada, fíjense que ya estamos hablando de la persona jurídica ¿qué? Persona jurídica privada. Estamos hablando de la persona jurídica privada. Ya no estamos hablando de la persona jurídica pública. Mucho ojo, porque de entrada acá, fíjense cómo empieza el tema. El título 2 dice persona jurídica, dice parte general, personalidad, composición y define, ¿no es cierto? Pero esa definición que nosotros vemos, están viendo esto, ¿no es cierto? ¿Están viendo, chicos, el 141 o no? Chicos, Sí, sí se ve. ¿está? ¿Se ve? Ah, bueno, porque se Sí, me fue pensé que estaba hablando. la pantallita. Se me fue la pantallita. Bien, no estaba seguro. Entonces, fíjense. Entonces, 141, definición, y ojo, comienzo de la existencia, que es lo que vemos del punto 3 de la unidad 8, va por el lado de la persona jurídica privada. Persona ideal, diferenciada, inopolidad de persona jurídica, todo esto es persona jurídica privada. Entonces, ¿por qué ustedes miran? Pero nos acaban de clasificar y decir que la persona jurídica podía ser de dos grandes tipos, pública y privada. ¿Por qué no está regulado la persona jurídica pública? Bueno, por la sencilla razón, y por eso tienen otra materia, que es otro el orden normativo donde estará regulado el funcionamiento de las personas jurídicas públicas. A ver, a ustedes les pregunto si alguien se anima. ¿Dónde estará regulado el funcionamiento de las personas jurídicas públicas? En realidad ya lo dije antes, a ver si estaban prestando atención. En el derecho público. Entonces, denme ejemplos de derechos públicos. A ver. Normas del derecho público. ¿Cuál es la norma madre del derecho público por excelencia? La Constitución Nacional. Muy bien, la Constitución Nacional. ¿Y qué otra más de igual orden pero de distinto rango va a regular otro tipo de persona jurídica pública? La No, Constitución Provincial. Entonces, claro. la Constitución Nacional regula el Estado Nacional, la Constitución de la provincia del Chaco regula el Estado provincial. Los municipios de primera categoría van a tener un orden de regulación ¿de quién? De la Carta Orgánica. Ella es la que le dice, usted, señor intendente, tiene estas facultades. En la Constitución de la provincia del Chaco es la que dice, bueno, el gobernador de la provincia del Chaco tiene estas facultades. La Cámara de Diputados de la provincia del Chaco tiene estas prerrogativas. El Poder Judicial de la provincia del Chaco tiene esto. Bueno, lo mismo a nivel nacional. Entonces, y establece estos principios, ¿no es cierto? Entonces, decimos que todas las personas jurídicas públicas están reguladas en el derecho público. Y lo atinente a las personas jurídicas privadas lo regulamos acá en el Código Civil y Comercial. ¿Está? Fíjense que cuando
hablamos de la clasificación, vemos acá lo mismo que vimos en la filmina. El 146 dice, son personas jurídicas públicas, el Estado, las provincias, la ciudad autónoma, los municipios, los entes autárquicos, el Estado extranjero, bueno, lo mismo que vimos en la filmina. Y lo mismo acá cuando vemos las personas jurídicas privadas, participación del Estado, leyes a personas. Fíjense que ahora dice, persona jurídica privada, atributos y efectos de la personalidad. ¿Qué significa esto? Fíjense algo que nosotros vemos en clase, este tema de los atributos. ¿Qué eran los atributos? ¿Se acuerdan? Las calidades jurídicas indistinguibles que definían a las personas como tales, y esos atributos eran en principio propios de quién? De la persona humana. Pero también tenemos los atributos que son de la persona jurídica. Y si bien tienen en esencia similares características y similares roles, no son exactamente iguales. Entonces, hay algunas que sí son muy similares, el nombre y el domicilio, ¿no es cierto? Las personas jurídicas las personas humanas tienen nombre y las personas jurídicas tienen un nombre. Las personas humanas tienen un domicilio, las personas jurídicas tienen domicilio. Las personas humanas tienen patrimonio, las personas jurídicas tienen patrimonio. Las personas humanas tienen estados de familia, las personas jurídicas no tienen estado de familia. ¿Está? Entonces dijimos nombre, estado civil, ya que no tienen unas y tienen la otra. Profesor, pero también... ¿Qué pasa? Hola. ¿Sí, la escucho? Profesor, cuando habla de personas humanas, no dice que deben tener un patrimonio. En cambio, las jurídicas acá dice que deben tener un patrimonio. Sí, muy buena su pregunta, excelente. Entonces, aclaremos lo siguiente. Primero, gracias por preguntar, porque si no es un monólogo esto, y la idea es que esto no es yo una les comento que le grabada. estaba contestando y se ve que en mi micrófono no anda muy bien. Ah, no, pero se la escucha re bien, se la escucha clarito, clarito. Entonces, te explico, está muy buena tu aclaración. Entonces, vamos a dejar. Entonces, ¿qué pasa? Está buena la pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que las personas jurídicas, ¿qué pasaba? Las privadas necesitaban de autorización para funcionar de parte del Estado. Ese Estado tenía que controlar el cumplimiento de ciertos extremos. A diferencia de la persona humana que nació, incluso tiene derechos desde la concepción, y que si bien no necesariamente tiene que tener objetos en su patrimonio, tiene patrimonio en el sentido de que siempre, por más que esté preso y que esté quebrado y que esté inhibido, tiene la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. En cambio, la persona jurídica, yendo a lo que usted decía, la persona jurídica para constituirse tiene que ir, estamos hablando siempre, como aclaramos, ya no estamos hablando del Estado, estamos hablando de la persona jurídica privada, ya sea que tenga fin de lucro o que no tenga fin de lucro, necesita la autorización para funcionar, ¿no es cierto? Salvo las simples asociaciones, los clubes, las sociedades de hecho, que como su palabra lo dice, se juntaron y de hecho formaron una sociedad, tienen el resto, la asociación civil, la fundación, la sociedad comercial, necesita de qué? La sociedad comercial, el registro público de comercio, el hombre que vimos ahí en la filmina, que lo controla. La asociación y la fundación, la dirección provincial de personas jurídicas, que la controla. Entonces, necesitan eso, ¿y qué pasa? Necesitan que te autoricen. Y para autorizarte, ¿sabes qué es lo primero? Te digo porque he constituido varias. ¿Qué es lo primero que te piden? Que cumplas con los atributos. Te dicen, ¿cuál es el nombre de la sociedad? Bueno, a ver, acá tengo un juicio contra, por ejemplo, Inducal SRL, acá tengo otro contra GIP SRL, por ahí podés tener nombres que son siglas, ARCOR, Sociedad Anónima, la Asociación de Lucha contra la Lepra, lo que sea. Entonces tenés un nombre, listo. Ese nombre es independiente de la persona a la que, la persona humana a la que participa. Bueno, le pregunta al Estado, ¿cuál es tu domicilio? Y bueno, el domicilio, si bien puede coincidir, es independiente de los fines, de los efectos del domicilio que vimos cuando hablamos de la bolilla de domicilio. Y cuando llegamos al patrimonio, debe ser independiente, porque
Claro, la gracia, sobre todo si es una sociedad comercial, también las otras figuras societarias, pero en esencia que la figura societaria comercial con fines de lucro es que decís, bueno, yo tengo yo este patrimonio lo dejo para esto, que es una nueva sociedad con mi socio que él aportó un galpón y yo aporté dinero en efectivo o insumos para un determinado negocio. ¿Está? Para vender eso. Entonces, ¿qué pasa? Hay una independencia del patrimonio de uno y otro. Entonces, si a mí me va mal en mi sociedad comercial, que puede pasar más en esta época que estamos viviendo, si a mí me va mal, el que quiebra, el que concursa es la figura societaria. En cambio, eh, por eso puede ser que la persona humana tenga bienes y la persona jurídica no los tenga. Después, cuando veamos la temática de la independencia y la teoría de la penetración de la personalidad o de la independencia de la personalidad jurídica, vamos a ver que incluso eso puede generar un injusto y puede generar que se aprovechen de las circunstancias en contra de, por ejemplo, los empleados. Han habido casos muy sencillos, digamos, de entender, en donde, por ejemplo, fue el caso de una abogada hace muchísimos años, ese es el que cita Benjamín Pérez, en donde constituyó una sociedad comercial con el 99% del capital accionario a su nombre y un 1% a nombre del empleado doméstico. Entonces, claro, obviamente todas las deudas y demás iban a la SRL, a la SA, no podían hacer nada. Yo no les explico, uno como abogado litigante, los dolores de cabeza que tiene con los chantas que se aprovechan de esta figura y lo difícil que luego es demostrar con una acción de simulación, sobre todo, o una acción de fraude cuando hay un detrimento al patrimonio directo, que eso lo vamos a ver en la bolida 12 y la 13, que es hacerse de los bienes de esa gente. Porque incluso cambian las figuras societarias y llueven la demanda con una sociedad que la otra no. ¿Dónde hay un paraguas protector de este principio, ¿no es cierto?, de la independencia patrimonial? Y normalmente en el derecho laboral. En el derecho laboral, los 4 jueces laborales de nuestra institución jurisdiccional tienen un paradigma protectorio, bien protectorio del empleado, y dicen, bueno, acá Supermercados 2000, por ejemplo, y Juan Pérez tenía, digo Supermercados 2000 porque ya cambió como 5 titulares espero que no esté el dueño acá en la clase, pero cambió como 5 veces la titularidad en los últimos años, justamente para evitar pagar las deudas. Y Entonces, ¿qué porque se hace? además eran allanados constantemente, me parece. ¿Cómo? Tenían los supermercados 2000, si no me equivoco, fueron allanados varias Ah, veces. sí. Yo sé por conocimiento de causa, que hacemos varios juicios, que claro, vos ibas y decías, no, pero en la caja está Juan Pérez SRL, y acá usted le está haciendo juicio a Guille SRL. Bueno, pero el señor trabajó acá, entonces, con un principio de penetrar esa independencia, los jueces laborales dicen, no, se embarga la caja ahí, y ahí es donde se arregla la cuestión. Que es distinto lo que ocurre con las figuras comerciales. Ya si la SRL o la SA sacó un crédito y tiene el banco, y el banco va a poder tocar solo a ese SRL y a la SA y no va a poder tocar a la persona humana. Y no va a tocar a la otra persona. Por eso es que el derecho laboral es más garantista en el sentido de proteger los intereses del empleado. Sin Entonces, embargo, viendo la sí. pregunta en cuestión, te quiero cerrar la pregunta tuya. Ah, ¿Por perdón. qué tiene que la persona jurídica tener patrimonio? Muy sencillo. Porque dentro de los extremos legales, ya sea del registro público de comercio, que es el órgano que aplica a los fines de autorizar el funcionamiento societario, la ley de sociedades comerciales, te establece que tenés que tener un patrimonio base, con un balance, para funcionar. La dirección de personas jurídicas te dice que tenés que tener un patrimonio base. Sin patrimonio base no funcionás. Me acuerdo la última, no estoy seguro que eso está actualizado, ¿no? Porque esto habrá sido hace un año y medio, era 12.000 pesos. Hace un año y medio atrás, desconozco ahora, tal vez sea 16, sea 22.000 pesos, vos tenías que tener en bienes, no necesariamente en efectivo, sino que tenías que tener en bienes 12.000 pesos para funcionar como tal. Y tenías que tener un patrimonio. Ojo, podía ser el aporte ¿Dónde de, están las computadoras? No encuentro ninguna. bueno, podía ser el aporte de computadora, Ay, justamente, podía ser un aporte de disculpe, una profesor. computadora, podía ser el aporte de un galpón, podía ser sillas por 12.000 pesos o podía ser una cuenta bancaria
con un quit habilitado de 12.000 pesos a nombre de la figura societaria. Una vez que demostrabas eso, ahí salía el decreto o salía la autorización de personas jurídicas para funcionar y te permitían funcionar con independencia. Por eso es que necesariamente tiene que tener patrimonio. Que después ese patrimonio no sea suficiente y después se fundan, ya es otra historia, o se quiebre, ya es otra historia. Pero ese es el motivo por el cual necesariamente tenían que tener sí o sí patrimonio. Bien, volvamos al código. Entonces, el tema del nombre, ya vimos, es independiente, tiene que tener un nombre. La persona jurídica debe tener un nombre que la identifique como tal con el aditamento indicativo de la forma jurídica adoptada. Esto es importante. Si tenés una SRL, no podés llamarte Juan Pedro Fernández y no decir que sos una SRL. Si tenés una asociación civil, o sea, si integrás una asociación civil, tenés que poner ASOS Civil, Consejo de Abogados del Chaco. Si tenés la Fundación Favaloro, tenés que decir que es la Fundación Favaloro. Tenés que aclarar. ¿Y por qué este artículo 151 establece que se debe aclarar la forma jurídica adoptada? Porque la forma jurídica adoptada significa que tendrá mayor o menor incidencia de la responsabilidad patrimonial y personal de quienes la conforman. Si yo tengo, que es muy común, es tremendamente común una SH, si yo tengo una sociedad de hecho, tengo una responsabilidad solidaria e ilimitada de los miembros que la componen a esa sociedad de hecho. ¿Está? Entonces, ¿Una yo sociedad tengo de que hecho tener más una cuidado. sin fines de lucro? No, la sociedad de hecho es con fin de lucro normalmente. Ah, Normalmente la sociedad de hecho tiene fin de lucro. Pero ¿qué pasa? Ahí pusieron toda la carne en el asador y no hicieron ningún papel. Se fueron, sacaron un quit en la FIP, que te da el quit de sociedad de hecho, y se hicieron solidarios ilimitadamente. O sea, todos los bienes personales son para solventar los gastos y las responsabilidades sanitarias. Es la más peligrosa, pero hay muchas sociedades de hecho, sobre todo por ahí en sociedades familiares se constituyen sociedades de hecho. Pero tiene que decir SH. Está, incluso alguna tendrá estatuto, pero normalmente me acuerdo de haber tenido casos de disoluciones de sociedad de hecho, una cosa bastante bizarra, pero existe la posibilidad. Me acuerdo que era un club nocturno que tenía que disolverse por una diferencia de los socios, y esto es todo privado. Porque a la sociedad, de hecho, ¿quién la controla? Nadie. Lo único que te dan es un quit y si hay un problema y tenías una camioneta a nombre de la sociedad, de hecho, bueno, va a responder por el accidente de la camioneta tanto Juan y Pedro que constituían la sociedad de hecho, ambos de manera solidaria e ilimitada, imagínate eso. En cambio, si tenías una SRL bien constituida, la SRL exclusivamente va a responder con su patrimonio por el accidente, y no Juan y Pedro, persona humana, que en su momento brindó el capital para constituir esa sociedad. eso Bien, tenía que ver con la penetración que estaba diciendo hoy. sí, tiene que ver por qué. Porque la sociedad, de hecho, no necesita penetración alguna. No tenés velo. Porque dicen, el término técnico, ¿no es cierto?, es el velo. O sea, los doctrinarios explican que existe un velo entre las personas. O sea, está la persona humana y la persona jurídica. En el medio de estas dos personas estaría el velo, ¿no es cierto? Ese velo es para qué? Para que cuando vengan las acciones y los reclamos por la responsabilidad de una frente a la otra, no penetre ese velo y la persona humana se mantenga indemne de la responsabilidad de la persona jurídica. Entonces, la teoría de la penetración que te dice que se puede romper ese velo, desaparecer y que se haga cargo de las responsabilidades de la persona humana, perdón, de las personas jurídicas, la persona humana. Entonces, ese velo en el derecho laboral, sobre todo si hay fraude laboral y el empleado está en negro, que en el 60% de los casos el empleado en la Argentina es no registrado, así que es lo que más se da, no existe, se penetra. En los otros casos, el derecho comercial ya no es así, no se penetra. Entonces, es muy interesante. Bueno, la persona jurídica en liquidación debe aclarar las circunstancias. El nombre debe satisfacer recaudos de veracidad, novedad y actitud distintiva, tanto respecto a otros nombres. No podés, es una cosa muy importante, no podés llamarte igual. Hay un registro de nombres que funciona en el registro público de comercio, en donde vos no podés llamarte igual, porque obviamente te imaginás que yo pongo una empresa que se llama Arcor Sociedad Anónima y me pongo a fabricar caramelos. Obvio que voy a tener un choque y no voy a violar derechos de propiedad intelectual, de marca y demás. Entonces, el nombre tiene que ser independiente, no se puede llamar igual. A diferencia, fíjense, de la persona humana.
La persona humana está llena de homónimos, hay un montón de gente que se llama igual, son los homónimos, ahí no hay problema porque la naturaleza del nombre es la identificación de la persona humana en la familia y en la sociedad, y bueno, pueden haber primos que se llamen igual y demás, y no hay ningún problema. En cambio, no, con las personas jurídicas el nombre tiene que ser diferente y hay un registro con esos nombres. Entonces, como marca, tampoco la idea es que se tomen nombres de fantasía y se los apropien. Incluso por ahí, en un momento, yo no sé si está tan en boga ahora, se puso en boga el tema de cazar las marcas y los nombres de Internet. Creo que hay una historia fantástica a nivel internacional del dominio www.sexo.com o sex.com, una cosa así. Pues claro, ustedes saben bien que creo que el 50% del tráfico de Internet es pornografía, así de liso y llano, hay que entender eso. Fíjense qué industria millonaria. Entonces, ¿qué pasaba? La página sex.com, no me acuerdo, pasó muchos años, generaba mucho, digamos, vinculaciones en Google y demás. Entonces, un tipo, lo único que hizo fue ser el dueño de ese nombre y esperar que vengan las empresas que vendían esos servicios a hacerse con ese nombre. Bueno, eso, que fue uno de los primeros casos internacionales, a nivel local también existe y se pueden adueñar de esos nombres y después venderlos. Bueno, otra forma de referencia o bienes o servicios se relacionan o no con el objeto de la persona jurídica. No puede contener términos o expresiones contrarias a la ley, al orden público. Obviamente no puedo llamar a una empresa asesino serial SRL, obvio. El orden público, las buenas costumbres, ni inducir a error sobre la clase o objeto de la persona jurídica. La inclusión en el nombre de la persona jurídica del nombre de persona humana requiere la conformidad de estas que se presume si son miembros. Eso está buenísimo, porque sí es muy común, bueno, creo que hay una por lanzamiento que se llama Ricardo Juan Aguiar, Sociedad Anónima, una cosa así, y Ricardo Juan Aguiar es una persona humana que laburó muchísimo como comerciante, hizo un emporio, y después no quería perder su nombre, porque su nombre era un buen nombre, era un nombre próvido que estaba muy vinculado y demás, pero quería tener una independencia de patrimonios y quería constituir una sociedad. Entonces está totalmente aceptado que el nombre de la persona jurídica sea similar al nombre de los integrantes. Y si tiene un nombre de uno de los miembros, ni siquiera el consentimiento debe ser expreso, sino que se presume tu aceptación tácita. Sus herederos pueden oponerse a la continuación del uso si acreditan perjuicios materiales o morales. Bueno, eso ya es muy técnico. Bueno, domicilio. El domicilio de la persona jurídica es fijado en el estatuto, lo que yo les decía al comienzo. El estatuto que se presenta ¿dónde? En la Dirección de Personas Jurídicas o en el Registro Público de Comercio dice, bueno, el estatuto establece que los miembros de Juan Pérez con tantas acciones, el objeto que es muy importante de la sociedad es distribuir golosinas y tiene domicilio estatutario en, por ejemplo, Sechet, Spain, calle 11 y 25, por ejemplo. ¿Está? Entonces tiene que tener clarito un domicilio, si no, no te van a autorizar. El domicilio de la persona jurídica es el fijado en sus estatutos o en la autorización que le dio para funcionar. La persona jurídica que posee muchos establecimientos sucursales tiene su domicilio especial, esto vamos a quedar bien, en el lugar de dicho establecimiento solo para la ejecución de las obligaciones allí contraídas. El cambio de domicilio requiere modificación de estatuto, eso es muy importante. El cambio de sede, si no forma parte del estatuto, puede ser resuelto por orden de la administración. Entonces, bueno, se entienden válidas y vinculantes para la persona jurídica todas las notificaciones efectuadas en la sede inscrita. Eso es muy, pero muy importante porque los jueces suelen librar oficio al registro público de comercio o de dirección de personas jurídicas para notificar algo cuando no saben el domicilio. Y es todo un tema, ¿no es cierto? Bueno, me pasó en un caso de simulación, una empresa que no quiero decir tanto porque en algún día voy a tener algún alumno en un juicio, pero una empresa que le cambió más o menos el nombre, pero siguió manteniendo su domicilio y liberamos los oficios, los registros y sigue estando en el mismo domicilio, una truchada, ¿no es cierto? Bueno, entonces, en virtud de este artículo, el juez civil y comercial dijo, bueno, la notificación de la demanda por estos cheques que estaban caídos y que no se pagaron es en tal domicilio. Por más que vos vas y la caja está en nombre de otro y la persona humana no está ahí, es la que informa el registro público de comercio o la dirección provincial de Pico. Entonces eso es muy importante, saber lo que es el domicilio estatutario. Pero ¿qué pasa? Pero profesor, le hago una ¿Sí? pregunta, sí, ya que estamos, digamos, por ejemplo, en eso ahora va a pasar mucho con esto que al fundir, digamos, los locales, van a entrar otros
y ya no va a ser el mismo, o sea, el mismo local. No es que ¿Sí? le Y es lo que cambian estoy el diciendo. nombre nomás. Y Y ahí, bueno, y ahí sí, es lo que está muy bueno, es lo que estoy diciendo. A este tipo que me encanta, se había fundido, le bromó varios millones de pesos a unos clientes, en varios cheques, con esa plata se proveyó de bienes, y en el mismo lugar donde estaba antes puso otra SRL, le ejecutamos los cheques, y cuando fuimos a embargar la caja para recuperar los bienes, que compró con los millones que le prestaron, dijeron, no, acá esta, no voy a decir el nombre, pero esta SRL no funciona, acá funciona otra, pero acá funcionaba. Sí, entonces el titular del órgano del Poder Judicial, que es la Oficina de Notificaciones, que lleva la cédula con las medidas judiciales, los embargos y demás, volvió y dijo, bueno, acá no funciona. Pero yo dije, yo sí que sí funciona. Entonces el juez dice, bueno, ¿vamos a dónde? A cumplir con el artículo que acabamos de leer. Vamos, preguntemos al registro, porque es una persona jurídica, es independiente de la persona humana. Entonces, en el registro dijeron, sí, funciona ahí, y listo. Entonces tuve que hacer un escrito aclaratorio, por eso es muy interesante esto, porque es una cosa diaria para el abogado, y tuve que hacer un escrito aclaratorio en donde diga puntualmente que sí, que funciona ahí ese negocio. Y lo tuvieron notificado en ese negocio. Pero ¿qué pasa? Ahora tenemos que embargar las cosas. Y las cosas no están a nombre de la anterior persona jurídica. Obvio, porque si no se las sacan todas. Entonces hay que hacer una acción de simulación y demostrar los extremos legales. Eso vamos en la bolilla 13, que en realidad están utilizando la nueva figura societaria. Tenemos justamente que penetrar en el velo. El tipo tiene la plata acá y estaba acá y tenemos que romper ese velo. Ahora en cuarentena está complicadísimo romper ese velo para hacernos esas cosas, porque es re injusto como le embromó al cliente con millones de pesos en mercaderías que se benefició y las vendió y se quedó para la plata. Cosa muy común, pero lo difícil es el juicio de simulación. Sí, escuché ahí alguna palabra, un profe, dígame. ¿Alguien quiso preguntar algo? Bueno, veo. Bien, esto quiero aclarar. El tema de las compañías de seguro y los domicilios sociales. Incluso, si ven el canal de YouTube de la delegación, ahí yo subí, y creo que lo compartieron los alumnos del grupo, un video editado del tema de domicilio. Y ahí explicaba bien, con unas filminas y unos recursos audiovisuales, el tema del domicilio. Entonces, el domicilio, sabíamos que está el domicilio general y el domicilio especial. El domicilio general es el lugar donde se da cumplimiento a la generalidad de las obligaciones, que es ATP, que es atributo de la personalidad. Pero a su vez hay domicilios especiales. Entonces, el domicilio especial es para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en esa sede o en esa unidad de negocio, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Compañías de seguro. Típico caso. La compañía de seguro, cuando tenés esos primeros juicios que tenés, que normalmente son los accidentes de tránsito, que accidentes de tránsito de todos los días, ahora con la cuarentena bajaron bastante, obviamente, y por eso dicen que las compañías de seguro ahora están teniendo como un veranito, porque la gente sigue pagando, pero disminuyó mucho la cantidad de accidentes porque hay mucho menos circulación. Entonces, ¿a quién demandás cuando sos abogado de la compañía de seguro? ¿A dónde demandás? Según este artículo, tenés que demandar a dónde. A donde esté, según el estatuto, la persona jurídica privada. Entonces tenés que solicitar que se te informe a dónde demandás. En la práctica uno más o menos ya sabe dónde está vendido Sunchales Santa Fe, está Sangol, Buenos Aires está la mayoría de las empresas. Pero ¿qué pasa? Tenés que contratar un abogado en Sunchales, tenés que contratar un abogado en Buenos Aires, y tienen que pagarse 2.000, 3.000 pesos para la vigencia de la cédula, que tiene que salir normalmente del abogado o del cliente para pagar ese gasto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es un gasto y es un tiempo, y más con la cuarentena y demás. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un recurso que surge de esto que estamos leyendo en 152, que para que las compañías grandes que tienen sucursal en la sede se pide autorización al juez y se dice, bueno, este señor chocó en Resistencia, contrató la póliza en Resistencia, solicito que se notifique la demanda en la sucursal, por ejemplo, de San Cristóbal Seguro de Resistencia. Entonces es 10 veces más sencillo. ¿Por qué? Porque el abogado va, presenta su proyecto de cédula en la oficina de mandamientos y notificaciones y él gratuitamente, para el abogado, ¿no es cierto? Porque se le paga un sueldo, el oficial de justicia va a ir acá cerca. San Cristóbal, por ejemplo, está a la vuelta de la facultad, ahí en el ACA, al lado del ACA está la sede de San Cristóbal, y le va a notificar ahí.
y va a ser mucho más barato. ¿Por qué? Por este artículo. Porque el sujeto contrató el seguro en el marco de este domicilio especial. Obvio, si la compañía es Tachito, si es Escudo, si es Liderar, si son compañías de segundo orden medio pelo, ya les digo cuáles son las más conocidas, Sancor, Anda Bien, San Cristóbal, La Caja, que son empresas grandes, pueden hacer eso. Pero si les tocó un accidente con Paraná, les tocó con Escudo y demás, te estoy hablando de amplia experiencia, normalmente vos tu demanda no puedes notificar en la sede local. Cuando Escudo sí, porque la sede regional está en la resistencia. Tenés que notificar en la sede estatutaria. ¿Está? Así que es muy importante y es un elemento a tener presente. Bueno, patrimonio, lo que preguntaba la compañera, la persona jurídica debe tener un patrimonio. Justamente, está clarito, pero esto surge de la autorización para funcionar, como ya vimos. La persona jurídica en formación puede escribir preventivamente de su nombre los bienes registrables. ¿Qué significa esto? ¿Qué es en formación? Significa que no va uno con los papeles y agarra los papeles y dice, bueno, vengo a constituir una SRL, una SA, una asociación civil, una fundación y traigo estos papeles, ya está, tómenle, hacemos un sello, está. Incluso el gobierno de Macri, esto no es a favor o en contra, sino que es una cuestión de, no estamos haciendo campaña ni proselitismo, sino que pasó en el gobierno de Macri y él como presidente lo fecundó mucho, existía la posibilidad de crear una empresa por internet en un día, ¿no es cierto? Esa como una gran cosa de campaña, ¿no? Que existió incluso, se propuso en la modificación del 2015 y se aprobó en su momento, las empresas unipersonales, o sea, las personas jurídicas que estaban compuestas 100% por patrimonio de una sola persona humana. Entonces, ¿qué pasa? Todo este trámite, volviendo a lo habitual, todo este trámite de constituir lleva tiempo. Tienen que pagarse tasas, tienen que pagarse conceptos, tienen que cumplirse con extremos legales, tienen que darse autorizaciones administrativas y demás, y tiene que salir un decreto muchas veces cuando son asociaciones civiles sin fines de lucro o fundaciones. Y eso lleva tiempo. Pero por ahí, el devenir de la actividad y lo que quieren los integrantes de esa figura societaria genera que no tengas tiempo y vos tengas que funcionar. Entonces, sos una persona jurídica en formación. Y la persona jurídica en formación puede funcionar con los alcances de las limitantes de la responsabilidad. ¿Está? Recién va a tener independencia de la personalidad cuando tenga un patrimonio, una autorización para funcionar y tiene incluso efectos retroactivos. Bien, la duración de la persona jurídica es ilimitada en el tiempo, excepto que la ley o estatuto dispongan lo contrario. Bueno, este es un principio nuevo que no estaba antes en el Código de Vélez y en la actualidad no es así. Siguen diciendo los estatutos 50 años, 99 años y demás, y normalmente la Dirección de Personas Jurídicas o el Registro Público de Comercio te pide que tu estatuto tenga un plazo. Normalmente no se suele aprobar en el marco de este 155, que es bastante nuevo, personas jurídicas sin plazo alguno. Bueno, el objeto. Esto es muy importante. El objeto de la persona jurídica debe ser preciso y determinado. Esto es realmente muy importante y con esto vamos terminando la clase de hoy, que yo sé que hablé muchísimo de clasificación, pero es tremendamente importante terminar de entenderlo de ese lado. Por ahí esta bolilla nos va a llevar 3 clases. Vamos a ver. Entonces, ¿por qué el 156 nos dice que el objeto de la persona jurídica debe ser preciso y determinado? Nos dice porque nos vincula este tema a un atributo de la personalidad, claro, que es el de la capacidad. Porque nosotros cuando estudiamos la capacidad, que lo estudiamos en varias bolillas, que es el tema preferido de la titular de cátedra, la doctora Echeverry, vimos que la capacidad de la persona humana estaba regulada, hay un montón de normas complementarias al código que la regulan, tenemos incluso una capacidad de derechos de la concepción, vemos cómo en virtud del principio de graduabilidad la persona humana va aumentando su capacidad de hecho, su capacidad de ejercicio y demás. Pero ¿qué pasa? La persona jurídica no tiene concepción en el seno materno, tiene autorización para funcionar. Y entonces, se autoriza el funcionamiento de la persona jurídica en el marco de lo que ya estudiamos y en el marco y con el contorno, se podría decir normativo, de su objeto. Es decir, la persona jurídica, y esto también está estudiadísimo en Europa hace 200 años, tiene la capacidad que su objeto le diga que para el cual es capaz. Yo creo que en clase ya hablé del caso Sechet, en donde otros gobernadores, hace varios años, querían buscar petróleo.
Entonces fueron a la persona jurídica pública autárquica SECHEP y dijeron, bueno, ¿podemos buscar petróleo con SECHEP? Porque SECHEP tiene que firmar contratos con las empresas de búsqueda de petróleo, tiene que contratar camiones, tiene que contratar know-how, tiene que contratar un montón de cosas. ¿Pero puede? Incluso le voy a decir un caso que estaba muy bueno, que ganó un abogado de la municipalidad, se echó un juicio que ganó muchos honorarios, estuvo muy lindo, y se voy a explicar, porque no se entendió bien la capacidad de la persona jurídica se lleva en un caso, pero yo lo voy a contar. Entonces, volviendo al tema, el objeto de la persona jurídica tiene que estar bien determinado. Y SECHEP en ese caso no tenía, que era prestar servicio de electricidad, hacer estaciones intermedias, bajar la alta tensión a la media tensión, distribuir energía en las casas, un montón de cosas de ese pero no hacía en ningún lado a buscar petróleo. Entonces el gobernador en aquel momento presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para modificar el estatuto de SECHEP. Y se modificó y se amplió. Entonces es común, así como SECHEP en el ámbito del orden privado, que las personas jurídicas privadas tengan un objeto que va creciendo. Entonces por ahí tenía una mirada, ¿no es cierto? Y era para vender Coca-Cola, no, perdón, no Coca-Cola, gaseosa. ¿Está? Y después se dieron cuenta que había un nicho de mercado y era jugo de naranja. Entonces tenés que modificar y decir, bueno, por supuesto, es un ejemplo burdo, porque normalmente dice bebidas en general, por ejemplo, producción y venta, cabalgata, por ejemplo, producción y ventas de bebidas en general. Bueno, supongamos, para entender bien el ejemplo, que tenías autorización para hacer bebidas gaseosas. Y bueno, dijiste, epa, los jugos están saliendo. Ampliar, no podés, si estás permitiendo como persona jurídica solo la compra-venta de bebidas gaseosas, no podés meterte el jugo si no está el estatuto. Ampliar tu estatuto. Y después dijiste, che, qué bueno el equipo de marketing. Vamos a vender marketing. Pero no si vos sos una empresa de gaseosa, no podés vender marketing. Bueno, vamos al registro público de comercio y ampliamos. Porque si no, hay una incapacidad en todo sentido, de derecho y de hecho, porque no puedes ser titular de una empresa de marketing si el SRL tuyo es cabalgata, porque te dedicas a la venta gaseosa. No sé si me entienden. Entonces es muy importante eso. Y me acuerdo que dentro de las capacidades de SECHEP, un caso muy lindo, una demanda muy grande, que se equivocó, no voy a decir quién, pero perdió su trabajo la abogada de SECHEP, porque la municipalidad de Resistencia no había pagado por una deuda de 2 millones de pesos. Estamos hablando hace 4 o 5 años atrás, son todos casos reales, esto de nuestra zona. No había pagado la luz. ¿Y qué pasa? Normalmente SECHEP no te hace juicio. ¿Qué te hace SECHEP por el cual vos terminás pagando? Te corta la luz. Y vas como loco y te pones al día porque querés tener luz, listo. Pero en este caso, como era la municipalidad, a la municipalidad no le cortaban la luz porque era un interés social, hicieron un libre deuda, perdón, no un libre deuda, un certificado de deuda y lo pusieron como título ejecutivo. Y lo ejecutaron por juicio ejecutivo, no por juicio ordinario. Entonces, el Código de Procedimiento Local te establece quién es título ejecutivo. Un cheque, un pagaré, son un título ejecutivo. Un prepara vía ejecutivo, por ejemplo, el cobro de alquileres caídos. Entonces, en el estatuto de ese cheque, no decían, y no había ninguna ley ni ningún código de procedimiento, que SECHEP podía tener como carácter de título ejecutivo un certificado de deuda por el servicio de luz. Entonces, sabiamente, los abogados de la municipalidad plantearon una excepción de falta de legitimación pasiva y dijeron, a la municipalidad no le pueden hacer juicio ejecutivo por esto. Más adelante, tal vez, le hagan un juicio ordinario y demuestren que brindaron un servicio de luz durante 2 años y no le pagaron. Perfecto, pero el proceso sea ordinario. No ejecutivo, no me puedes embargar por 2 millones de pesos. Y ganaron los abogados de la municipalidad. ¿Por qué? Porque se excedieron del objeto societario cuando hicieron eso. Porque carecían de capacidad. Porque en el objeto de ese SECHEP no estaba la posibilidad de eso. Y en su estatuto tampoco. Entonces, sabiamente, los abogados de la municipalidad leyeron los estatutos de SECHEP y plantearon, no, usted no tiene título ejecutivo. Y el juez en primera instancia, en segunda instancia, ganaron, me acuerdo que festejaron los abogados de la municipalidad, que han sido míos 600.000 pesos, me acuerdo que el valor actual sería como 1 millón, 2 millones de pesos en el año, y pobrecitos, quieren ser los victoriosos, terminaron contentos y perdió el trabajo la abogada de SECHEP por su desconocimiento supino del derecho de esto que estamos hablando. Muy bien, con esta nota de color terminamos la clase de hoy, vamos a seguir, salvo que tengan algún comentario, vamos a seguir la clase que viene con el devenir de la bolilla 8 y los otros puntos que faltan. ¿Y alguna pregunta? Una preguntita, doctor. Sí, corte claro. Sí,
pero anterior a esto que usted dijo, con respecto a las teorías, entonces para rendir el final, ¿hay que estudiar de Llambías o de Rivera? Muy bien, de Llambías, para rendir el final, las distintas teorías de la naturaleza jurídica de las personas jurídicas, no la estudien de Benjamín Pérez porque está cortito, no está mal, pero está muy cortito, y es tan cortito que se vuelve inentendible. Estudien de Rivera, que pueden entrar en el servicio Thomson Reuters, que de la biblioteca en casa que tenemos en la universidad, que ustedes tienen un acceso gratuito. Ahí está Rivera, también lo tienen a Rivera digitalizado en la plataforma. En el foro, ¿no? En el Learning, y si no, Llambías que también está digitalizado, tienen que estudiar. Yo siempre les dije que en clase yo iba a indicar cuando no estudien de Benjamín Pérez y estudien de otro lado. Pero sí, muy bien la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profesor, le da una pregunta que Sí, de la explicación que dio recién sobre el objeto de la persona jurídica privada. Ese objeto, al determinar, termina determinando la capacidad de la persona. Muy bien, está muy bien su relación. El objeto se circunscribe en la capacidad de derecho y derecho de la persona. Totalmente, totalmente. El objeto es clave. No podés, si tenés un objeto, por ejemplo, la pesca, una empresa naviera de pesca, no podés vender zapatos. No podés, tu capacidad es para una cosa, no para otra. Si después podés ampliar el objeto, bueno, es otra historia. Pero sí, así es. Claro, ahora entiendo. Pues, Muy bien, o sea, muy bien. lo puse así porque yo escribo en el código, entonces, por ahí Buenísimo. para ponerlo como... Bueno, muchas gracias, eran mis preguntas. Muy bien, para eso hacemos esto en vivo. Ahí se nos va Claudio. Bueno, creo que estamos entonces. Muy bien, chicos, Hasta luego, preparados. profesor. Un saludo, un cariño para todos. Muchas Chao. gracias.